Mi madrastra me sujetó mientras sus hijas destruían mi ropa. Te vistes como basura de todos modos, se rió. Me quedé en silencio. Lo que olvidaron, la empresa de papá ahora es mía. Todos trabajan allí. Recursos Humanos los llamó hoy. Nunca imaginé que volver a casa de una entrevista de trabajo me llevaría a ver a mi madrastra sujetar mis brazos mientras sus hijas hacían pedazos mi guardarropa profesional. Janet me agarró las muñecas con una fuerza sorprendente mientras Madison y Brooklyn destrozaban mis blazers, blusas y faldas lápiz como animales salvajes. La tela emitía horribles sonidos de desgarro que parecían resonar en mi dormitorio de la infancia. Te vestirías como basura de todos modos. Janet se rió, su voz goteando veneno. También podrías parecerlo ahora. Me quedé completamente en silencio, dejándolas destruir todo mientras mi mente corría hacia el sobresellado del abogado de mi padre que estaba en el cajón de mi cómoda. No tenía ni idea de la tormenta que se avecinaba. 6 meses antes de que se desarrollara esta pesadilla, vivía una vida completamente diferente en Chicago. Mi oficina en la esquina daba al lago Michigan y me había forjado una reputación como una de las ejecutivas de marketing más prometedoras de la ciudad. Pero todo cambió cuando papá llamó con noticias que todavía me oprimen el pecho. Cáncer de páncreas en etapa 4. 6 meses de vida, o quizás menos. Dejé todo para volver a casa en Millbrook, Connecticut. La casa se veía exactamente igual que cuando me fui a la universidad 10 años antes, excepto que ahora se sentía extraña. Janet había borrado lentamente todo rastro de mi madre de las habitaciones donde crecí. Las fotos familiares en la repisa de la chimenea mostraban solo a Janet y sus hijas gemelas como si yo nunca hubiera existido. Papá construyó Thompson Industries de la nada después de que mi mamá murió cuando yo tenía 8 años. Comenzó con una pequeña planta de fabricación de piezas de automóviles, trabajando 16 horas al día para mantener la comida en la mesa. Janet irrumpió en nuestras vidas cuando yo tenía 12 años, trayendo a Madison y Brooklyn, que tenían 10 años en ese momento. Se presentó como nuestra salvación, una figura materna amorosa que completaría nuestra familia rota. Lo que siguió fueron años de cuidadosa guerra psicológica que papá, de alguna manera, nunca notó. Janet se aseguró de que me excluyeran de las vacaciones familiares, alegando que no había suficiente espacio en el coche. Programaba discusiones familiares importantes cuando yo tenía actividades escolares y luego se hacía la ofendida porque priorizaba lo académico sobre el tiempo familiar. Madison y Brooklyn aprendieron a imitar el comportamiento de su madre, haciendo comentarios sarcásticos sobre mi apariencia y desestimando mis logros como ostentación. Cuando me gradué como mejor estudiante, Janet pasó toda la cena de celebración hablando sobre la participación de Madison en la obra de teatro escolar. Cuando me aceptaron en la Universidad Northwestern con una beca parcial, ella se preocupó en voz alta por la carga financiera de la familia. Cada logro fue minimizado. Cada hito fue eclipsado por algo más importante que sucedía con sus hijas biológicas. Las gemelas pasaron por la escuela secundaria sin esfuerzo y terminaron en el colegio comunitario local donde apenas mantuvieron calificaciones aprobatorias. Sin embargo, de alguna manera, ambas obtuvieron puestos ejecutivos en la empresa de papá inmediatamente después de la graduación. Madison se convirtió en directora de comunicaciones de marketing a pesar de no haber trabajado en ningún otro lugar, mientras que Brooklyn asumió el papel de especialista en recursos humanos con 0 experiencia relevante. Durante las últimas semanas de papá, pasé cada momento posible junto a su cama. El cáncer había devastado su otrora fuerte cuerpo, dejándolo apenas reconocible. Pero su mente permaneció aguda, y hablamos durante horas sobre el negocio que había construido, los empleados que dependían de él y sus sueños para el futuro de la empresa. Fue entonces cuando comencé a notar irregularidades en los documentos financieros esparcidos por su mesita de noche. Grandes pagos a firmas consultoras de las que nunca había oído hablar, transferencias mensuales a empresas de marketing que parecían no producir resultados visibles. Cuando le mencioné estas discrepancias a Janet, rápidamente recogió todos los papeles y me aseguró que ella se estaba encargando del lado comercial de las cosas ahora. Tu padre no necesita preocuparse por estos detalles, dijo con un gesto despectivo. Madison y Brooklyn me han estado ayudando a modernizar nuestras relaciones con los proveedores. Estamos ahorrando a la empresa miles de dólares a través de sus asociaciones estratégicas. Algo en su explicación no me pareció correcto, pero papá estaba demasiado débil para revisar los documentos él mismo. Traté de investigar las empresas proveedoras en línea, pero sus sitios web eran escasos y poco profesionales.
Aún así, no tenía pruebas concretas de irregularidades, solo una persistente sospecha de que algo no estaba bien. La devastadora verdad se reveló 3 días antes de que papá falleciera. Mientras lo ayudaba a organizar su escritorio, descubrí una carpeta oculta que contenía extractos bancarios y cheques cancelados. Las firmas consultoras que recibían grandes pagos mensuales estaban registradas en apartados postales en diferentes estados. La empresa de marketing que cobraba tarifas por campañas inexistentes tenía a Madison como su presidenta y única empleada. Mis manos temblaron mientras rastreaba el rastro del dinero a través de meses de documentación. Janet había estado malversando fondos de Thompson Industries durante más de 5 años, usando cuentas de proveedores falsas para desviar casi $2 millones a sus cuentas personales. Madison operaba una consultora de marketing ficticia que cobraba a la empresa por servicios nunca prestados, mientras que Brooklyn dirigía una falsa firma de consultoría de recursos humanos que cobraba honorarios mensuales por experiencia imaginaria. Habían estado robando sistemáticamente el negocio que papá pasó toda su vida construyendo, todo mientras él agonizaba en el dormitorio de arriba. La traición fue más profunda que cualquier herida física, sabiendo que las personas en las que más confiaba lo habían estado robando ciegamente durante sus momentos más vulnerables. Después del funeral de papá, me quedé en mi Brook para arreglar sus asuntos y averiguar mis próximos pasos. Mi contrato de alquiler de apartamento en Chicago había expirado y ya había renunciado a mi puesto para cuidarlo. El plan era pasar unas semanas manejando asuntos de sucesión antes de decidir si regresar a la vida corporativa o explorar otras oportunidades. El comportamiento de Janet cambió en el momento en que regresamos del cementerio. La máscara de viuda afligida se desvaneció, revelando algo frío y calculador debajo. Esa noche me informó que estaba mudando a Madison y Brooklyn al ala del dormitorio principal, ya que asumirían más responsabilidades en la empresa. Me relegaron a mi dormitorio de la infancia con su cama individual y su papel tapiz descolorido. Este arreglo tiene más sentido, anunció durante la cena, cortando su bistec con deliberada precisión. Las chicas necesitan espacio para trabajar desde casa y tú no te quedarás mucho tiempo de todos modos. Estoy segura de que estás ansiosa por volver a tu vida real en Chicago. La guerra psicológica comenzó inmediatamente. Pequeñas cosas al principio. Mi taza de café favorita desapareció del armario de la cocina. El teléfono fijo fue trasladado a su ala de la casa, lo que me dificultaba recibir llamadas. Mi correo fue interceptado y abierto antes de que pudiera verlo, con Janet afirmando que solo estaba tratando de ayudar a organizar los asuntos de papá. Madison y Brooklyn parecían deleitarse con mi incomodidad. Ponían música a todo volumen hasta altas horas de la noche, haciendo imposible dormir. Monopolizaban el baño principal durante las horas de la mañana, cuando necesitaba prepararme para reuniones con abogados y contadores. Cuando pedí consideración cortésmente, se hicieron las sorprendidas de que yo hiciera exigencias en la casa de su madre. El golpe más cruel llegó 2 semanas después del funeral cuando descubrí que Janet había estado envenenando las últimas impresiones de papá sobre mí. Lo había convencido durante sus momentos más débiles de que solo regresé a casa porque esperaba una gran herencia, no por amor a él. Me mostró una carta manuscrita con la letra temblorosa de papá que expresaba decepción por su hija egoísta que abandonó a la familia para avanzar en su carrera y solo regresó cuando había dinero de por medio. Leer esas palabras fue como ser apuñalado repetidamente en el pecho. Cada noche que pasé sosteniendo su mano, cada conversación sobre sus sueños y miedos, cada momento de conexión genuina había sido redefinido como manipulación en su mente moribunda. Janet no solo había robado dinero de la empresa, sino también la paz y el amor que deberían haber caracterizado nuestros últimos meses juntos. Estaba tan dolido por tu ausencia a lo largo de los años, dijo Janet con falsa compasión. Seguía esperando que eligieras la familia en lugar de la ambición, pero siempre elegiste el trabajo. Al menos ahora sabe dónde estaban realmente tus prioridades. Las gemelas intensificaron su campaña de acoso con movimientos cada vez más audaces. Madison derribó accidentalmente mi computadora portátil mientras actualizaba mi currículum, haciendo que se estrellara contra el suelo de madera. La pantalla se rompió, destruyendo por completo meses de trabajo en mi portafolio profesional y proyectos personales. Uy, dijo con una sonrisa. Supongo que deberías haber tenido más cuidado con dónde dejabas tus cosas. Quizás puedas arreglarlo con todo ese dinero que esperas de la herencia. El enfoque de Brooklyn fue más sutil pero igualmente destructivo.
Programó entrevistas de trabajo falsas para mí llamando a empresas y fingiendo ser una cazatalentos. Conducía 1 hora hasta Hartford o New Haven solo para descubrir que nunca se había programado ninguna entrevista. La recepcionista me miraba con confusión y lástima mientras intentaba explicar el malentendido. No tengo idea de quién te pudo haber llamado, me dijo un director de recursos humanos. No hemos tenido puestos de marketing abiertos en meses. ¿Estás segura de que tienes la empresa correcta? La humillación era insoportable, especialmente cuando Brooklyn preguntaba inocentemente sobre mi entrevista esa noche y luego se reía cuando explicaba lo que había sucedido. Eso es tan raro, decía con fingida preocupación. Quizás alguien te esté haciendo bromas. Probablemente deberías tener más cuidado con a quién le das tu información. El abogado de la familia, Gerald Winters, parecía comprensivo con mi situación, pero explicó que los asuntos legales eran complicados. Janet poseía legalmente el 50% de todos los bienes matrimoniales, como cónyuge sobreviviente de papá, y las leyes de propiedad comunitaria en Connecticut favorecían su posición. Me aseguró que papá había dejado instrucciones específicas sobre mi herencia, pero que los documentos necesitaban tiempo para pasar por el complejo proceso de sucesión. Estas cosas tardan meses en resolverse correctamente, explicó Gerald durante nuestra primera reunión. Tu padre fue muy minucioso en su planificación, pero hay múltiples testamentos y documentos fiduciarios que deben conciliarse. Te prometo que te cuidarán, pero la paciencia es esencial en este momento. Algo en el comportamiento de Gerald me molestaba, aunque no podía precisar exactamente qué era lo que me parecía extraño. Parecía nervioso cada vez que le hacía preguntas específicas sobre los deseos de papá, y siempre tenía excusas de por qué los documentos no estaban listos para su revisión. Aún así, era el abogado de papá desde hacía mucho tiempo, y no tuve más remedio que confiar en su guía. La situación se volvió insoportable cuando escuché una conversación telefónica que reveló el verdadero alcance del engaño de Janet. Estaba hablando con alguien a altas horas de la noche, su voz se colaba por las delgadas paredes de la vieja casa. Me acerqué sigilosamente a la puerta de su dormitorio y escuché con horror mientras describía sus planes. La princesita se irá pronto, susurró Janet. Gerald se está ocupando del papeleo legal y ella recibirá lo suficiente para evitar una impugnación, pero no lo suficiente como para importar. Robert estaba tan confundido al final, firmando lo que le ponía delante. Ella no tiene idea de lo que se avecina. La sangre se me heló cuando las piezas encajaron. Janet no solo había estado robando dinero de la empresa. Había estado manipulando los documentos legales de papá, probablemente falsificando su firma en testamentos revisados y modificaciones de fideicomisos. Gerald no solo estaba lento con la sucesión. Estaba participando activamente en el fraude, ayudando a Janet a robar mi herencia mientras mantenía una negación plausible. La conversación continuó con detalles que me revolvieron el estómago. Janet había sobornado a Gerald con pagos de los fondos malversados, asegurando su cooperación en el fraude de documentos. Incluso había convencido al médico de papá de aumentar las dosis de morfina durante sus últimas semanas, manteniéndolo confundido y complaciente cuando se necesitaban firmas en los papeles legales. Estaba tan drogado que apenas podía recordar su propio nombre, se rió Janet. Hizo que fuera fácil firmar y testificar todo. La chica estúpida cree que se va a quedar con la mitad de la empresa, pero tendrá suerte si recibe un pequeño fideicomiso y algunos artículos personales. Me alejé de la puerta con el corazón latiéndome, finalmente comprendiendo la magnitud total de su traición. Esto no era solo dinero o herencia. Se trataba de destruir sistemáticamente cada conexión que tenía con mi padre y la vida que había construido para nuestra familia. La mañana de mi completa humillación comenzó como cualquier otro día que se había vuelto rutinario en el infierno. Me vestí con cuidado con uno de mis pocos atuendos profesionales restantes, un blazer azul marino y una falda a juego que habían sobrevivido a los intentos de sabotaje anteriores de las gemelas. Tenía una entrevista de trabajo en Hartford con una firma de marketing de tamaño mediano que parecía genuinamente interesada en mi trayectoria. La entrevista salió desastrosamente mal desde el momento en que entré en su sala de conferencias. La gerente de contratación, una mujer llamada Patricia, me miró confundida cuando me presenté. Lo siento, pero no estamos contratando para ningún puesto de marketing en este momento, dijo. Nuestro departamento de recursos humanos recibió una llamada muy extraña ayer de alguien que afirmaba representarte, diciendo que estabas desesperada por cualquier trabajo y que trabajarías por la mitad del salario estándar.
La persona que llamó también mencionó algunos problemas preocupantes con tu empleo anterior. Mi cara se puso roja de vergüenza mientras intentaba explicar el malentendido. Patricia fue profesional pero claramente incómoda, probablemente preguntándose si estaba sufriendo algún tipo de crisis de salud mental. El viaje a casa duró 2 horas debido al tráfico, dándome mucho tiempo para imaginar a Brooklyn riéndose de su última broma. Entré en la casa alrededor de las 4 de la tarde, emocionalmente agotada y físicamente exhausta. El sonido de risas que venía de arriba debería haber sido mi primera advertencia, pero estaba demasiado derrotada para prestar atención a las posibles señales de peligro. Subí las escaleras hasta mi dormitorio de la infancia y abrí la puerta para encontrar un caos absoluto. Mi armario había sido completamente vaciado, con cada pieza de ropa esparcida por el suelo. Madison y Brooklyn estaban sentadas en mi cama como reinas en la corte, mientras Janet estaba cerca de la ventana con una expresión de satisfacción. «Bienvenida a casa, princesa», dijo Janet con una voz que goteaba falsa dulzura. Decidimos que era hora de una intervención de guardarropa. Fue entonces cuando noté lo que realmente estaban haciendo. Madison sostenía unas tijeras afiladas, cortando metódicamente las mangas de mi blazer favorito. Brooklyn estaba rompiendo una blusa de seda que había comprado para mi primera presentación corporativa, rasgándola en tiras largas como confeti. «Deténganse», dije, aunque mi voz apenas salió como un susurro. «Por favor, dejen de destruir mis cosas». «Estas ya no son realmente tus cosas», respondió Janet con una risa. «Todo en esta casa me pertenece ahora, y he decidido que estas ropas son inapropiadas para alguien en tu posición». Me moví hacia Madison, esperando salvar al menos un blazer de la destrucción, pero Janet me agarró ambos brazos y me mantuvo en mi lugar con una fuerza sorprendente. Sus dedos se clavaron en mis muñecas lo suficientemente fuerte como para dejarme moretones, y su agarre se sentía como grilletes de hierro. «Te vas a quedar aquí y mirar», siseó Janet en mi oído. «Necesitas entender tu nuevo lugar en esta jerarquía familiar». Madison tomó mi vestido favorito, una funda negra que había usado en el funeral de papá. Me miró directamente a los ojos mientras comenzaba a cortarlo en pedazos, comenzando por el escote y bajando. El sonido de la tela rasgándose mezclado con sus risas creó una sinfonía de crueldad que nunca olvidaré. Brooklyn centró su atención en mis zapatos profesionales, usando un cúter para rajar el cuero de la parte superior, dejándolos sin esperanza de reparación. Sostenía cada zapato arruinado como un trofeo, inspeccionando su trabajo con obvia satisfacción antes de arrojar los restos a la creciente pila de destrucción. «Te vistes como basura de todos modos», se rió Janet, apretando su agarre cuando intenté alejarme. «También podrías parecerlo ahora. Quizás esto te enseñe algo de humildad». Las gemelas trabajaron metódicamente con cada prenda de calidad que poseía. Blazers, faldas, blusas, vestidos, incluso la ropa interior, fueron destruidos sistemáticamente con tijeras, cúteres y sus propias manos. Guardaron mi atuendo de entrevista para el final, disfrutando especialmente de arruinar la ropa que había usado esa mañana. ¿De verdad pensaste que un elegante traje corporativo impresionaría a alguien?, se burló Madison mientras cortaba el blazer en tiras. «No eres nadie especial, de nunca lo fuiste y nunca lo serás». Brooklyn levantó los restos de mi falda, examinando la tela rasgada con fingida preocupación. «Qué lástima por estas ropas caras. Lástima que estarás demasiado arruinada para reemplazarlas cuando la realidad te golpee». La tortura psicológica se sintió peor que la pérdida financiera. No solo estaban destruyendo mi ropa. Estaban desmantelando mi identidad profesional, mi conexión con la carrera que había construido y mi sentido de dignidad como mujer adulta. Cada corte de las tijeras se sentía como una herida en mi alma. Cuando terminaron con mi guardarropa, Janet me soltó los brazos y se hizo a un lado para admirar su trabajo. La habitación parecía haber sufrido una explosión textil, con trozos de tela cubriendo cada superficie. 3 horas de destrucción metódica habían reducido todo mi guardarropa profesional a basura literal. «Limpia esto», ordenó Janet, «y no te atrevas a dejar ningún desorden para que lo maneje el servicio de limpieza. Tú hiciste esta cama, ahora puedes acostarte en ella». Salieron de la habitación riendo, dejándome de pie entre las ruinas de mi dignidad. Me hundí de rodillas y comencé a recoger los trozos de tela. Una parte de mí esperaba que quizás algo pudiera ser salvado o reparado. Pero el daño era demasiado extenso. Cada uno de los artículos estaba más allá de la salvación.
Esa noche me obligaron a servir la cena mientras celebraban su victoria. Tuve que preparar sus comidas, poner la mesa y limpiar después, mientras vestía una vieja sudadera universitaria y unos jeans que, de alguna manera, habían escapado a la destrucción de la tarde. «Sabes, este arreglo funciona mucho mejor», anunció Janet durante el postre. «De finalmente entiende su papel adecuado en esta casa. Las posiciones de servicio siempre le han sentado mejor que el liderazgo, de todos modos». Madison y Brooklyn se rieron del chiste de su madre, haciendo planes sobre cómo redecorarían mi dormitorio de la infancia una vez que me fuera. Discutieron colores de pintura y arreglos de muebles como si yo no estuviera a 3 pies de distancia raspando sus sobras de comida en el triturador de basura. El punto de inflexión llegó cuando las escuché planear vender el negocio de papá a un competidor que había estado rondando durante años. Janet explicó que quería cobrar rápidamente en lugar de lidiar con las complicaciones de administrar una empresa manufacturera. «Obtendremos 8 o 9 millones si nos movemos rápido», les dijo a las gemelas. «Luego podremos mudarnos a un lugar con mejores oportunidades sociales. Quizás California o Florida, donde el clima es más agradable y la gente es más sofisticada». La forma casual en que discutió desmantelar el trabajo de toda la vida de papá se sintió como ver a alguien profanar una tumba. Thompson Industries representaba 30 años de su sangre, sudor y sueños. Los empleados no eran solo trabajadores. Eran miembros de la familia extendida que habían ayudado a construir algo significativo juntos. Me retiré a mi dormitorio demolido y me senté en el suelo entre los trozos de tela, sintiéndome más sola que nunca en mi vida. El reflejo en el espejo de mi cómoda mostraba a una mujer rota con ropa que no le quedaba bien, rodeada de la evidencia de una derrota completa. Pero mientras miraba ese patético reflejo, mis ojos se posaron en el cajón de la cómoda donde había escondido el sobresellado del verdadero abogado de papá. El sobre que Janet no sabía que existía. El sobre que contenía información que ella no tenía idea de que yo poseía. Por primera vez en meses, sonreí. Esperé hasta las 3 de la mañana para recuperar el sobre de su escondite detrás de mis viejos libros de texto universitarios. La casa estaba en silencio, excepto por los crujidos que todas las casas viejas hacen durante la noche. Mis manos temblaron mientras abría con cuidado el sello, revelando documentos que lo cambiarían todo. La primera página era una carta manuscrita de papá con fecha de solo una semana antes de su muerte. Su familiar letra era temblorosa pero legible, y leer sus palabras se sintió como escuchar su voz por última vez. Mi querida D, si estás leyendo esta carta, significa que me he ido y Janet ha mostrado su verdadera cara. Rezo para estar equivocado sobre sus intenciones, pero he descubierto cosas que me rompen el corazón. Quiero que sepas que cada momento que pasaste cuidándome estos últimos meses significó todo para mí. Tu amor me dio paz durante mis horas más oscuras. Las lágrimas empañaron mi vista mientras continuaba leyendo. Papá explicó que había estado completamente al tanto de la malversación de Janet durante meses antes de su muerte. La confusión y la debilidad por la medicación habían sido parcialmente genuinas, pero él había estado mucho más lúcido de lo que cualquiera se dio cuenta. Contraté investigadores privados para documentar el robo, continuaba su carta. También hice instalar dispositivos de grabación en toda la casa para capturar evidencia de sus conversaciones. Patricia Coleman es mi verdadera abogada, no Gerald Winters. Gerald ha sido sobornado por Janet para ayudar a robar tu herencia, pero Patricia ha estado trabajando en secreto para proteger todo lo que construimos juntos. El siguiente documento hizo que mi corazón se detuviera por completo. Era el verdadero testamento, debidamente ejecutado y testificado, dejándome el 85% de la propiedad de Thompson Industries. Janet heredaría la casa y la propiedad personal, pero no tenía ningún derecho legal sobre el negocio en absoluto. Un análisis financiero detallado mostró que la empresa valía casi $12 millones, no los 4 millones que Janet creía. Papá había diversificado silenciosamente el negocio durante los últimos 5 años, expandiéndose a nuevos mercados y construyendo asociaciones estratégicas que aumentaron drásticamente su valor. Lo más sorprendente de todo era una carpeta que contenía transcripciones de conversaciones que los dispositivos de grabación de papá habían capturado. Horas de documentación de audio mostraban a Janet, Madison y Brooklyn discutiendo abiertamente sus planes de malversación. Sus planes para destruir mi relación con papá y sus intenciones de robar mi herencia a través de documentos falsificados. Una transcripción en particular llamó mi atención.
Era una conversación entre Janet y Gerald de 2 semanas después del funeral de papá, discutiendo cómo minimizarían mi herencia mientras maximizaban sus propias ganancias. La chica no tiene ni idea, decía la voz de Gerald a través de la transcripción mecanografiada. En realidad, cree que heredará la mitad del negocio. No tiene idea de que Robert firmó nuevos documentos dándote el control justo antes de morir. Asegúrate de que el testamento falso parezca auténtico, había respondido Janet. Quiero que todo parezca legítimo cuando pase por el tribunal de sucesiones. Ella puede tener un pequeño fideicomiso y algunos artículos personales, pero el dinero real se queda con mi familia. Leer esas palabras me llenó de una fría ira que era, de alguna manera, más poderosa que la ira ardiente que había sentido durante la destrucción a puertas cerradas. No solo habían robado dinero o propiedades. Habían robado los últimos deseos de mi padre y pervertido su memoria con mentiras y manipulación. El sobre contenía información de contacto de Patricia Coleman, junto con instrucciones para llamarla inmediatamente después de abrir el documento. A pesar de la hora avanzada, marqué su número desde el teléfono del antiguo estudio de papá, hablando en susurros para evitar despertar a nadie. Contestó Patricia al primer timbre, como si hubiera estado esperando mi llamada. Lamento mucho tu pérdida y lamento que hayas tenido que soportar lo que has estado pasando. Tu padre se preparó extensamente para este momento. Patricia explicó que había estado trabajando entre bastidores durante meses, coordinándose con investigadores del FBI que estaban construyendo un caso federal contra Janet y sus cómplices. La malversación cruzaba líneas estatales e implicaba fraude fiscal, lo que la convertía en un delito federal que conllevaría una grave pena de prisión. Tenemos pruebas suficientes para procesar con éxito, dijo Patricia, pero tu padre quería que tuvieras la oportunidad de manejar esta situación como consideraras oportuno. Puedes proceder con cargos criminales de inmediato o puedes tomar el control de la empresa primero y tratar con ellos en tus propios términos. La elección era mía, y supe inmediatamente qué camino quería tomar. Un simple arresto y procesamiento serían satisfactorios, pero no me darían el cierre psicológico que necesitaba. Quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de lo completamente que habían sido superadas. Quiero tomar el control de la empresa primero, le dije a Patricia. Quiero que experimenten la misma impotencia por la que me hicieron pasar. Durante las siguientes 2 semanas, me preparé en secreto para la guerra corporativa mientras mantenía la fachada de una víctima derrotada. Me reuní con Patricia en su oficina, coordinando cada detalle de la toma de posesión. Revisé documentos financieros que revelaron el verdadero alcance del robo de Janet y la rentabilidad real de la empresa. Lo más importante, estudié la estructura corporativa y la lista de empleados, identificando a las personas en las que podía confiar y a las que habían sido cómplices en el fraude. La imagen que surgió era alentadora. La mayoría de los empleados a largo plazo de Thompson Industries eran leales a la memoria de papá y habían sospechado de los rápidos ascensos de las gemelas. Martín Rodríguez, el director financiero, llevaba 15 años en la empresa y había documentado silenciosamente irregularidades financieras durante meses. Había tenido miedo de hablar sin pruebas, pero había mantenido registros detallados de cada transacción sospechosa. Sarah Kim, que dirigía las operaciones diarias, había estado protegiendo de manera similar los intereses de la empresa mientras documentaba la incompetencia y el ausentismo de las gemelas. Tenía una carpeta llena de pruebas que demostraban que Madison y Brooklyn rara vez se presentaban a trabajar, y cuando lo hacían, pasaban su tiempo comprando en línea o planificando viajes personales. Organicé reuniones secretas con Martín y Sarah, revelando mi verdadera identidad como la nueva propietaria mayoritaria y compartiendo la evidencia de papá sobre la malversación. Su alivio fue palpable y su entusiasmo por ayudarme a limpiar la casa fue inmediatamente obvio. Hemos estado esperando este día, me dijo Martín con obvia emoción. Tu padre construyó algo especial aquí y ver a estas personas destruirlo ha sido desgarrador. Los verdaderos empleados están listos para seguir tu liderazgo. Sarah proporcionó documentación adicional que sería crucial para los despidos que estaba planeando. Madison y Brooklyn habían violado prácticamente todas las políticas de la empresa, desde los requisitos de asistencia hasta los estándares de conducta profesional. También habían hecho comentarios discriminatorios sobre otros empleados y habían utilizado los recursos de la empresa para gastos personales. Nos han dado todo lo que necesitamos para despedirlas con causa, explicó Sarah. Sin indemnizaciones, sin periodos de transición, solo terminación inmediata y escolta fuera del edificio.
El descubrimiento más satisfactorio fue que todos los empleados de la empresa sabían de la malversación. Las empresas de consultoría falsas habían sido fraudes obvios para cualquiera que prestara atención, y el producto de trabajo falso de las gemelas había sido una broma recurrente entre el personal. Madison presentaba informes de marketing que obviamente eran copias pegadas de artículos de Internet, me dijo un empleado. Brooklyn enviaba memorandos de recursos humanos llenos de errores ortográficos e información legal completamente errónea. Las hemos estado cubriendo y haciendo su trabajo real mientras ellas cobraban enormes salarios. Al final de mi segunda semana de preparación, tenía todo en su lugar. Los agentes del FBI estaban listos para ejecutar las órdenes de arresto. Patricia tenía toda la documentación legal lista para transferir el control de la empresa de inmediato. Lo más importante, tenía un plan detallado para la mañana más satisfactoria de toda mi vida. La noche antes de mi toma de control corporativa, yacía en la cama de mi infancia, rodeada de trozos de tela que había dejado deliberadamente esparcidos por la habitación. Mañana, Janet y las gemelas aprenderían que su víctima se había convertido en su destructora. Mañana, finalmente se haría justicia. Dormí mejor esa noche que en meses. El lunes por la mañana en Thompson Industries comenzó como cualquier otro día para Janet y las gemelas, pero terminaría como el peor día de sus vidas. Llegué a la sede de la empresa a las 7:30, vistiendo un traje de negocios prestado de Patricia y llevando un maletín lleno de documentos legales que lo cambiarían todo. El edificio se veía exactamente como lo recordaba de las visitas de la infancia con papá. Exterior de ladrillo rojo con grandes ventanales que dejaban que la luz natural inundara las áreas de fabricación. Un modesto vestíbulo con placas de reconocimiento a los empleados cubriendo una pared, el olor a maquinaria, aceite y procesos industriales, que siempre había significado hogar y seguridad para mí. El guardia de seguridad, Tom Martínez, me reconoció de inmediato, aunque parecía confundido de por qué estaba allí tan temprano un lunes por la mañana. Tom había trabajado para papá durante más de 20 años y siempre había sido amable conmigo durante mi adolescencia. Señorita D, dijo Tom con sorpresa. No sabía que estaba de visita hoy. ¿Viene a ver a su madrastra? En realidad, Tom, estoy aquí para ver a todos, respondí con un sonrisa. ¿Podrías llamar a Martín Rodríguez y Sarah Kim? Diles que la nueva propietaria quiere reunirse con ellos inmediatamente en la sala de conferencias. Las cejas de Tom se alzaron, pero hizo las llamadas sin preguntar. En 10 minutos, Martín y Sarah se unieron a mí en la sala de conferencias principal, ambos con aspecto nervioso por esta inesperada reunión matutina. Buenos días, dije, colocando mi maletín sobre la mesa de madera pulida que papá había comprado cuando la empresa se volvió rentable por primera vez. Oficialmente tomo el control de Thompson Industries a partir de ahora. ¿Están ambos listos para ayudarme a limpiar la casa? La transformación en sus expresiones fue inmediata y profunda. Martín de hecho se rió en voz alta de alivio mientras Sarah juntaba las manos como si hubiera estado orando por este momento. Hemos estado listos durante meses, dijo Sarah con obvia emoción. Los verdaderos empleados han estado protegiendo las operaciones de esta empresa mientras esperaban que regresara un liderazgo legítimo. Martín abrió su computadora portátil y comenzó a mostrar documentos financieros que revelaron el asombroso alcance del robo. Han robado casi $2 millones en 5 años, explicó, pero el negocio principal de la empresa es increíblemente sólido. Hemos sido rentables todos los meses a pesar de la malversación. Las revelaciones siguieron llegando a medida que más empleados leales se unían a nuestra reunión matutina. Lisa Thompson de contabilidad había estado documentando silenciosamente pagos falsos a proveedores. Mike Johnson de producción había estado cubriendo las constantes ausencias de las gemelas. Angela Davis de servicio al cliente había estado manejando las relaciones con los clientes que se suponía que Madison debía gestionar. La empresa de marketing falsa nunca produjo una sola pieza de trabajo, explicó Angela. He estado escribiendo todos los materiales promocionales y gestionando las comunicaciones con los clientes mientras Madison se atribuía el mérito y cobraba bonificaciones. La firma de consultoría de recursos humanos de Brooklyn nos cobró $50,000 el año pasado por una política de acoso sexual que ella copió y pegó de un sitio web legal gratuito, añadió Lisa. Cometió 3 errores ortográficos y las leyes estatales estaban completamente equivocadas. Para las 8:45, tenía una imagen completa de cómo la empresa había sobrevivido.
a pesar de ser sistemáticamente robada, los verdaderos empleados habían estado trabajando horas extras para compensar la incompetencia de las gemelas, esencialmente llevando a cabo operaciones paralelas para mantener a los clientes satisfechos mientras los ladrones cobraban salarios por trabajo inexistente. A las 9 en punto, convoqué a una reunión general de la empresa en el área de ensamblaje principal. Los empleados se reunieron con expresiones curiosas, probablemente esperando otro anuncio sin sentido sobre cambios de política o mejoras de productividad. Janet, Madison y Brooklyn llegaron juntas, luciendo arrogantemente confiadas mientras tomaban asiento en la primera fila. Janet vestía un traje caro que probablemente había sido comprado con fondos malversados, mientras que las gemelas llevaban bolsos de diseñador y joyas que costaban más de lo que la mayoría de los empleados ganaban en un mes. Buenos días a todos, comencé, de pie detrás del podio donde papá se había dirigido a la empresa durante 30 años. Estoy aquí para anunciar algunos cambios significativos en nuestra estructura de gestión, con efecto inmediato. Janet parecía aburrida, probablemente esperando que me presentaran como una especie de asistente administrativa menor. Madison revisaba su teléfono mientras Brooklyn se limaba las uñas con obvio desinterés. Como todos saben, mi padre, Robert Thompson, construyó esta empresa de la nada a través del trabajo duro, la integridad y el respeto por las personas que la hacen exitosa. Hoy, tengo el honor de continuar su legado como la nueva propietaria mayoritaria de Thompson Industries. La reacción fue eléctrica. Los empleados leales comenzaron a aplaudir y vitorear mientras Janet y las gemelas parecían sorprendidas y confundidas. El rostro de Janet palideció a medida que las implicaciones comenzaron a asimilarse. Nuestra primera prioridad es abordar las irregularidades financieras que se han descubierto a través de auditorías recientes, continué. Martín Rodríguez, nuestro director financiero, presentará sus hallazgos. Martín se adelantó con una gruesa carpeta de documentación. Su presentación fue metódica y devastadora, mostrando exactamente cómo se habían utilizado cuentas de proveedores falsas para desviar dinero a cuentas bancarias personales. Gráficos y tablas mostraban la cronología del robo con cantidades y fechas que no dejaban lugar a dudas ni negaciones. Las empresas consultoras falsas nunca proporcionaron ningún servicio, explicó Martín a la multitud reunida. Thompson Industries pagó casi $2 millones por trabajo que nunca se realizó a empresas que existen solo en papel. Los empleados comenzaron a murmurar entre ellos al darse cuenta del alcance de lo que había estado sucediendo. Algunos parecían enojados. Otros parecían aliviados de que sus sospechas finalmente hubieran sido validadas. Todos seguían mirando a Janet y las gemelas, que estaban inmóviles en sus asientos de primera fila como ciervos deslumbrados por los faros. Sarah Kim tomó el podio a continuación, presentando documentación de recursos humanos que pintaba un cuadro aún más condenatorio. Los registros de asistencia mostraban que Madison y Brooklyn rara vez trabajaban más de 10 horas a la semana a pesar de cobrar salarios ejecutivos a tiempo completo. Las evaluaciones de desempeño revelaron que nunca habían completado un solo proyecto con éxito. La falsa firma de consultoría de recursos humanos nos cobró por servicios, incluyendo desarrollo de políticas, programas de capacitación y revisiones de cumplimiento legal, explicó Sarah. Ninguno de estos trabajos se realizó. Brooklyn presentaba facturas por 40 horas de trabajo de consultoría durante semanas en las que nunca puso un pie en la oficina. La revelación más perjudicial llegó cuando Angela Davis presentó los registros de comunicación con los clientes. Ella había estado haciendo todo el supuesto trabajo de marketing de Madison mientras Madison se atribuía el mérito y cobraba bonificaciones por logros que nunca había obtenido. Madison fue ascendida a directora de comunicaciones de marketing basándose en éxitos de campaña con los que no tuvo nada que ver, dijo Angela a la multitud. Aparecía en las presentaciones con los clientes para atribuirse el mérito y luego desaparecía durante semanas mientras yo me encargaba de todo el trabajo real. En este punto, Janet se había recuperado lo suficiente como para intentar controlar los daños. Se puso de pie e intentó interrumpir la presentación, alegando que había habido algún tipo de malentendido sobre los arreglos comerciales familiares. Esto es completamente inapropiado, anunció Janet en voz alta. Estos son asuntos familiares privados que no deben discutirse delante de los empleados. De está obviamente confundida acerca de los problemas de propiedad legal. Sonreí y le hice un gesto a Patricia Coleman, quien había estado esperando en la parte trasera de la sala con un maletín lleno de documentos legales. Se acercó y le entregó a Janet una orden judicial oficial que establecía mi propiedad de la empresa.
Señora Thompson, dijo Patricia formalmente, esta orden judicial confirma que de Thompson es la legítima propietaria mayoritaria de Thompson Industries, heredando su propiedad del testamento debidamente ejecutado de su padre. Usted no tiene ninguna autoridad legal en esta empresa. El color se le fue de la cara a Janet mientras leía los documentos judiciales. Madison y Brooklyn se miraron entre sí con creciente pánico, finalmente comprendiendo que su cómodo mundo estaba a punto de colapsar por completo. La satisfacción psicológica fue abrumadora mientras veía cómo su confianza se desmoronaba. Durante meses me habían tratado como una víctima indefensa que existía solo para su diversión. Ahora estaban sentadas en una sala llena de personas que sabían exactamente lo que habían hecho, con pruebas legales de sus crímenes presentadas como evidencia. Con efecto inmediato, habrá algunos cambios de personal, anuncié a los empleados reunidos. Madison Thompson y Brooklyn Thompson son despedidas por causa justificada, incluyendo malversación de fondos, fraude y mala conducta grave. Seguridad las escoltará fuera de las instalaciones en el plazo de 1 hora. Las gemelas finalmente encontraron sus voces, ambas hablando a la vez mientras intentaban negar los cargos y afirmar que habían sido incriminadas. Pero su pánico era obvio y sus protestas sonaron huecas frente a la abrumadora evidencia. Janet hizo un último intento desesperado por mantener el control. «No puedes hacer esto», gritó. «Soy dueña del 50% de todo lo que Robert construyó. Eres solo una niña mimada haciendo una pataleta porque no te saliste con la tuya». Hice un gesto a Patricia, quien presentó el testamento real junto con documentación que mostraba que la supuesta propiedad de Janet se había basado enteramente en documentos falsificados. El testamento falso que Gerald Winters había preparado fue revelado como una conspiración criminal para robar mi herencia. Señora Thompson, anunció Patricia formalmente. Usted no tiene ningún interés de propiedad en Thompson Industries. Su difunto esposo le dejó la casa y la propiedad personal. Pero este negocio pertenece por completo a su hija. El momento en que Janet se dio cuenta de lo completamente superada que había sido valió cada momento de sufrimiento que había soportado. Su expresión pasó de la negación enojada a la comprensión sorprendida y luego a la desesperación pura mientras comprendía que todo su plan se había derrumbado. Pero lo mejor estaba por venir. Las reuniones de despido estaban programadas para las 10 en punto, comenzando con Madison en su oficina de la esquina que nunca había merecido. Llegué con Patricia, Martín y 2 guardias de seguridad que llevaban cajas de evidencia que documentaban cada aspecto de su fraude. Madison estaba sentada detrás de un escritorio de gran tamaño en una silla ejecutiva de cuero, tratando de proyectar autoridad a pesar del obvio pánico en sus ojos. Su oficina estaba decorada con premios y certificados falsos de organizaciones de marketing a las que nunca se había unido, junto con fotos enmarcadas de ella en eventos de la compañía donde solo había aparecido para atribuirse el mérito del trabajo de otras personas. Madison, comencé formalmente, sentada frente a ella como en cualquier otra reunión de negocios. Estamos aquí para discutir la terminación de su empleo en Thompson Industries, con efecto inmediato. Intentó mantener su actitud arrogante habitual, reclinándose en la silla y cruzando los brazos a la defensiva. No puedes despedirme, declaró. Soy de la familia y he sido fundamental en el éxito de marketing de esta empresa. Recibirás noticias de nuestro abogado sobre este acoso ilegal. Abrí la primera carpeta y extendí la documentación de su empresa de consultoría falsa sobre el escritorio. Los registros bancarios mostraban exactamente cuánto dinero había sido robado y cuándo, mientras que los registros corporativos revelaban que no se había realizado ningún trabajo a cambio de los pagos. Madison Thompson Marketing Solutions recibió $743.000 de Thompson Industries durante los últimos 5 años, expliqué con calma. ¿Puede mostrarme algún producto de trabajo que justifique estos pagos? Su confianza comenzó a desmoronarse mientras miraba la evidencia. Intentó afirmar que su trabajo era estratégico y, entre bastidores, difícil de documentar de formas tradicionales. Pero cuando presenté Client Testimonials Crediting Angela Davis con todos los supuestos logros en el currículum de Madison, sus mentiras se volvieron imposibles de mantener. Todo esto es solo un malentendido, dijo Madison, su voz temblorosa. Mamá se encarga de todos los arreglos comerciales. Yo solo hago lo que ella me dice. La segunda carpeta contenía grabaciones y transcripciones de los dispositivos ocultos de papá, incluyendo conversaciones donde Madison se jactaba abiertamente de robar a la compañía.
Su propia voz capturada en audio describía la falsa firma de consultoría como dinero gratis del negocio del viejo. ¿Le gustaría escuchar su propia voz explicando lo fácil que fue falsificar facturas?, pregunté, colocando una pequeña grabadora digital en el escritorio. ¿O deberíamos saltar a la parte donde usted y Brooklyn se rieron de que papá estaba demasiado drogado para notar el robo? El rostro de Madison se puso completamente blanco al darse cuenta del alcance de la evidencia en su contra. Intentó levantarse e irse, pero los guardias de seguridad bloquearon su camino hacia la puerta. No había escapatoria de esta confrontación, no había forma de evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones. La revelación final fue la más devastadora. Presenté su historial de empleo mostrando que había faltado a más del 60% de los días de trabajo programados mientras cobraba un salario ejecutivo a tiempo completo. Las imágenes de seguridad con marca de tiempo la mostraban llegando tarde, yéndose temprano y pasando días enteros comprando en línea en lugar de trabajar. Madison Thompson, dije formalmente, su empleo termina por causa justificada, incluyendo malversación de fondos, fraude, mala conducta grave y violación de las políticas de empleo. Seguridad la escoltará fuera del edificio de inmediato y no se le permitirá regresar. Su compostura finalmente se rompió por completo. Comenzó a llorar y a rogar, afirmando que todo había sido idea de Janet, y que ella solo había seguido instrucciones. Pero sus lágrimas se sintieron como justicia en lugar de simpatía, especialmente cuando recordé su risa mientras destruía mi ropa. Por favor, no hagas esto, sollozó. Devolveré el dinero de alguna manera. Trabajaré gratis para compensar los errores. Esto arruinará mi vida. Tu vida, respondí en voz baja. Pasaste 5 años arruinando la empresa de mi padre mientras él confiaba completamente en ti. Destruiste mi ropa mientras te reías de mi dolor. Robaste dinero que pertenecía a empleados trabajadores que ganaban sus salarios honestamente. Tu vida nunca fue mi responsabilidad. Seguridad escoltó a Madison de su oficina mientras ella seguía suplicando y haciendo promesas que no tenía intención de cumplir. Ver cómo se llevaban su caja de objetos personales se sintió como ver la justicia finalmente llegar después de meses de gratificación retrasada. La destitución de Brooklyn en la oficina de recursos humanos fue aún más satisfactoria. Como supuesta jefa de recursos humanos, había violado prácticamente todas las leyes laborales mientras cobraba honorarios por servicios de consultoría inexistentes. Su oficina estaba llena de libros de referencia legales que nunca había abierto y manuales de políticas que nunca había leído. Brooklyn, comencé. Su empleo en Thompson Industries se da por terminado con efecto inmediato por malversación, fraude y grave violación de las responsabilidades profesionales. Intentó alegar protecciones legales que no existían, amenazando con demandar por despido injustificado y discriminación. Pero cuando presenté documentación que mostraba que su falsa firma de consultoría había cobrado a la empresa por servicios nunca prestados, sus amenazas legales se volvieron ridículas. Brooklyn Thompson HR Solutions facturó a Thompson Industries por $43,000 en capacitación sobre acoso sexual que nunca se llevó a cabo, expliqué. El manual de políticas que presentó fue plagiado de fuentes de Internet gratuitas y contenía incorrecta legal information que podría haber expuesto a la empresa a responsabilidad. La evidencia contra Brooklyn era particularmente incriminatoria porque había sido responsable de mantener los registros de empleo que documentaban su propia mala conducta. Los registros de asistencia mostraban que había estado ausente durante semanas enteras mientras facturaba tiempo de consultoría a la empresa. Lo más embarazoso fueron las grabaciones de ella haciendo comentarios discriminatorios sobre los empleados y alardeando de lo fácil que era manipular las políticas de la empresa para beneficio personal. Su propia voz, capturada en los dispositivos de grabación ocultos de papá, describía a los empleados mayores como un lastre y a las mujeres con familias como riesgos de responsabilidad. Tiene 30 minutos para recoger sus pertenencias personales, le dije mientras los guardias de seguridad esperaban junto a la puerta. La propiedad de la empresa, incluyendo la computadora portátil y el teléfono que ha estado usando para asuntos personales, se queda aquí. La reacción de Brooklyn fue pura furia en lugar de lágrimas. Gritó sobre la lealtad familiar y amenazó con destruirme a través de acciones legales y humillación pública. Pero sus amenazas sonaron huecas cuando las pronunciaba alguien que estaba siendo escoltada por guardias de seguridad. Esto es un atropello, gritó mientras la guiaban hacia la salida. Se arrepentirá de haberse cruzado con nuestra familia. Tenemos conexiones y recursos que no puede imaginar.
La confrontación de Janet en la oficina ejecutiva fue el clímax emocional de toda la prueba. Se sentó en la silla de papá detrás de su escritorio, tratando de proyectar autoridad en la oficina donde él había pasado 30 años construyendo algo significativo. La ironía era perfecta. Estaba a punto de ser destruida en la misma habitación donde había planeado mi destrucción. Janet, dije, tomando el asiento frente al escritorio donde me había sentado de niña viendo a papá trabajar hasta altas horas de la noche. Su empleo en Thompson Industries se da por terminado de inmediato. También enfrentará cargos federales por malversación de fondos, fraude y conspiración. Intentó mantener su máscara de confusión inocente, afirmando que solo había estado tratando de ayudar a la empresa a modernizar sus prácticas comerciales. Pero cuando Patricia colocó las transcripciones de las grabaciones sobre el escritorio, la pretensión de Janet finalmente se derrumbó por completo. ¿Le gustaría leer sus propias palabras sobre el soborno a Gerald Winters para falsificar documentos legales?, pregunté. ¿O deberíamos empezar con la parte en la que admitió haber aumentado las dosis de morfina de papá para mantenerlo confundido durante la firma de documentos? El momento en que Janet se dio cuenta de que papá había estado grabando sus conversaciones fue devastador de ver. Su rostro pasó por una serie de expresiones mientras comprendía que cada palabra cruel, cada admisión de culpa, cada plan para destruir mi herencia había sido capturado en audio. Se suponía que Robert moriría sin saber lo que estábamos haciendo, susurró más para sí misma que para mí. Se suponía que estaba demasiado drogado para entender lo que estaba sucediendo. Papá lo sabía todo, respondí. Pasó sus últimos meses documentando sus crímenes y protegiendo a la empresa de su robo. No solo robaste dinero, Janet. Robaste su paz mental durante sus últimos días. La satisfacción psicológica alcanzó su punto máximo cuando Janet finalmente se quitó la máscara por completo. El falso dolor, la falsa preocupación, la pretensión de ser una madrastra amorosa, todo desapareció, revelando a la depredadora fría y calculadora que había estado destruyendo sistemáticamente todo lo que papá construyó. ¿Crees que has ganado?, gruñó con puro odio. Eres la misma patética niña que nunca perteneció a esta familia. Robert solo se casó con tu madre por conveniencia y solo te toleró porque no tuvo otra opción. Sus palabras pretendían herir, pero en cambio se sintieron como una victoria. Después de meses de guerra psicológica, finalmente había mostrado su verdadera naturaleza a testigos que podían documentar todo para el juicio penal. Janet Thompson, anunció Patricia formalmente, los agentes federales esperan para arrestarla por fraude electrónico, evasión fiscal y conspiración para cometer robo. Tiene derecho a guardar silencio. Los agentes del FBI entraron en la oficina como por arte de magia, con esposas y órdenes de arresto para los 3 conspiradores. La expresión de Janet cambió de odio a terror al darse cuenta de que esto no se trataba solo de perder el empleo. Se trataba de tiempo en una prisión federal y una ruina financiera completa. Ver a Janet siendo llevada esposada de la oficina de papá se sintió como si el universo finalmente restaurara su equilibrio adecuado. La mujer que había pasado años manipulando y destruyendo estaba experimentando su propia destrucción, entregada con la misma precisión metódica que había usado contra nuestra familia. El edificio estalló en vítores mientras los empleados veían a sus torturadores ser arrestados simultáneamente. Madison y Brooklyn fueron subidas a vehículos separados del FBI mientras Janet gritaba sobre conspiración y discriminación. Pero sus protestas carecían de sentido ahora, abrumadas por la evidencia documentada y las confesiones grabadas. De pie en la oficina de papá después de que se fueron, sentí su presencia más fuerte que en cualquier otro momento desde su muerte. La justicia se había servido exactamente como él lo había planeado, con paciencia y preparación, triunfante sobre la venganza inmediata. 3 meses después, Thompson Industries se había transformado por completo en la empresa que papá siempre soñó que podría llegar a ser. La planta ejecutiva bullía de energía productiva en lugar de la atmósfera tóxica que Janet y las gemelas habían creado. Cada mañana traía nuevas pruebas de que la eliminación del cáncer había permitido que el organismo sano floreciera. Martín Rodríguez había sido ascendido a director de operaciones, aportando tanto experiencia financiera como un profundo conocimiento institucional al liderazgo senior. Sarah Kim se convirtió en vicepresidenta de Recursos Humanos, implementando políticas que realmente protegían a los empleados en lugar de explotarlos. Su primera iniciativa fue un programa de reparto de beneficios que distribuyó los fondos malversados recuperados a los trabajadores que habían estado cubriendo la incompetencia de las gemelas.
La recuperación financiera de la empresa superó las expectativas de todos. Sin el constante drenaje de las falsas tarifas de consultoría y los gastos fraudulentos, Thompson Industries mostró su verdadera rentabilidad. Los ingresos mensuales habían aumentado un 30% a medida que la moral de los empleados se disparaba y las relaciones con los clientes se fortalecían bajo una gestión honesta. Lo más satisfactorio fue ver cómo los empleados individuales prosperaban cuando sus contribuciones eran debidamente reconocidas y recompensadas. Angela Davis se convirtió en directora de comunicaciones de marketing, recibiendo finalmente el crédito y la compensación por el trabajo que había estado haciendo anónimamente durante años. Lisa Thompson fue ascendida a analista financiera senior. Sus cuidadosas habilidades de documentación resultaron invaluables tanto para la investigación criminal como para las operaciones comerciales en curso. La nueva cultura de la empresa enfatizó la transparencia y el logro auténtico en lugar de la manipulación y el robo. Las reuniones departamentales se centraron en la colaboración y la innovación en lugar de encubrir la incompetencia. Los empleados llegaban temprano y se quedaban tarde porque creían en lo que estaban construyendo juntos. Los fiscales federales habían actuado rápidamente en los casos penales. Janet recibió 5 años de prisión federal por fraude electrónico, evasión fiscal y cargos de conspiración. El juez señaló específicamente el abuso de confianza durante la enfermedad terminal de una persona vulnerable como un factor agravante que justificaba la sentencia máxima. Madison y Brooklyn recibieron cada una 3 años de prisión federal por sus roles en la conspiración de malversación. Sus empresas consultoras falsas fueron incautadas por el gobierno, y todos los activos fueron devueltos a Thompson Industries como restitución. Las gemelas, que una vez se habían burlado de mis logros profesionales, ahora vestían monos naranjas en instalaciones correccionales federales. Gerald Winters, el abogado corrupto, perdió su licencia para ejercer la abogacía y recibió 2 años de prisión por su papel en el fraude de documentos. Su cooperación con los fiscales ayudó a asegurar pruebas adicionales, pero no pudo salvarlo de las consecuencias de traicionar sus obligaciones profesionales. La casa que Janet pensó que heredaría en realidad estaba en un fideicomiso que contenía cláusulas morales específicas. Su condena penal desencadenó disposiciones de confiscación que transfirieron la propiedad a mí como el único miembro restante de la familia. En lugar de vivir allí con todos sus dolorosos recuerdos, decidí transformar la propiedad en algo significativo. La casa Janet Thompson para familias en duelo abrió 6 meses después de las condenas, brindando servicios de asesoramiento y grupos de apoyo para personas que navegan por la pérdida. El dormitorio principal donde Janet había planeado mi destrucción se convirtió en una biblioteca pacífica donde las familias podían encontrar consuelo y recursos durante momentos difíciles. Convertir ese espacio de un lugar de manipulación en un centro de sanación se sintió como la conclusión perfecta de este capítulo de mi vida. Cada persona que encontró consuelo allí representó una victoria sobre la oscuridad que Janet había tratado de esparcir por nuestra familia. La comunidad empresarial había respondido con entusiasmo a la transformación de Thompson Industries. Los contratos con los clientes que habían estado en peligro bajo la administración anterior fueron renovados con términos mejorados. Se desarrollaron nuevas asociaciones a medida que se corrió la voz sobre nuestro compromiso con prácticas comerciales honestas y el bienestar de los empleados. El reconocimiento de la industria llegó rápidamente. Thompson Industries recibió el premio a la excelencia en ética de la Asociación de Fabricantes de Connecticut, citando específicamente nuestro compromiso con la transparencia y el empoderamiento de los empleados. La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar en el mismo salón de hotel donde Janet una vez se había jactado de sus planes de vender la empresa de papá a los competidores. Lo más importante, los empleados de la empresa se habían convertido en una verdadera familia unida por valores compartidos en lugar de miedo y manipulación. Las reuniones mensuales de todos los empleados presentaban celebraciones de logros individuales e hitos colectivos. La atmósfera que papá siempre había querido finalmente existía, construida sobre el respeto y el cuidado auténtico en lugar de la jerarquía y la intimidación. Mantuve el retrato de papá colgado detrás del escritorio en lo que ahora era mi oficina, pero había movido su silla para que mirara por la ventana que daba a la zona de fabricación. Todas las mañanas podía ver a los empleados llegando con energía y propósito, sabiendo que su trabajo contribuía a algo significativo y duradero. La profunda lección de vida de esta experiencia se hizo más clara con cada día que pasaba. El último regalo de papá no fue solo la evidencia o la propiedad del negocio. Fue enseñarme que la paciencia y la preparación crean una victoria más duradera de lo que la venganza inmediata podría lograr.
Cuando Janet y las gemelas estaban destruyendo mi ropa y burlándose de mi dolor, mi primer instinto había sido defenderme de inmediato con ira y acusaciones. Pero el ejemplo de papá me mostró que el pensamiento estratégico y la planificación cuidadosa podían impartir justicia que duraría años en lugar de momentos. La mujer que una vez se sintió completamente indefensa mientras veía cómo destruían sus posesiones había aprendido a ejercer un poder real a través de la paciencia, la evidencia y la claridad moral. Cada día traía una nueva confirmación de que elegir la construcción sobre la destrucción había sido el camino correcto. Thompson Industries ahora empleaba a 47 personas que ganaban salarios honestos a través de un trabajo significativo. El programa de reparto de beneficios había permitido a varias familias comprar sus primeras casas o enviar a sus hijos a la universidad. La fundación benéfica de la empresa apoyaba a escuelas locales y organizaciones comunitarias en todo Connecticut. Durante nuestro primer picnic anual de la empresa, me quedé mirando a los empleados y sus familias disfrutando de juegos y conversaciones en el parque donde papá solía llevarme de niña. El contraste con la atmósfera tóxica que había heredado era tan dramático que se sintió como presenciar una resurrección. Martín se acercó a mí mientras la tarde terminaba, llevando a su pequeña hija mientras su esposa recogía sus provisiones para el picnic. Su padre estaría muy orgulloso de lo que ha construido aquí, dijo con obvia emoción. Este es exactamente el tipo de lugar de trabajo que siempre habló de crear. Sara se unió a nosotros con sus dos hijos gemelos, ambos con camisetas de Thompson Industries con manchas de pintura de la estación de pintura de caras. Los empleados quieren que sepa lo agradecidos que estamos, dijo. No solo salvó nuestros trabajos, nos dio un lugar donde realmente podemos sentirnos orgullosos de trabajar. De pie allí, rodeada de sonrisas genuinas y relaciones auténticas, finalmente comprendí el alcance total de lo que papá había protegido a través de su cuidadosa planificación. Esto no se trataba solo de dinero o propiedad de un negocio, se trataba de preservar la dignidad, crear oportunidades y construir algo que perduraría más allá de la vida de cualquier persona. Esa noche regresé a la oficina para revisar los informes trimestrales y prepararme para las reuniones de la próxima semana. El edificio estaba en silencio, excepto por el guardia de seguridad que hacía sus rondas nocturnas, pero se sentía vivo con potencial y posibilidades. Me senté en la silla de papá y miré la planta de fabricación donde el trabajo de mañana comenzaría temprano. El equipo zumbaba silenciosamente en modo de espera, listo para producir productos que servirían a los clientes y apoyarían a las familias en toda la región. En mi escritorio yacían cartas de agradecimiento de empleados cuyas vidas habían sido cambiadas por la transformación de la empresa. La nota de Angela mencionaba que finalmente podía pagar la escuela de posgrado. La carta de Lisa describía la compra de su primer automóvil sin preocuparse por los pagos mensuales. Mike, de producción, escribió sobre la reacción de su hijo al visitar la fábrica y ver dónde trabajaba su padre con orgullo. La satisfacción más profunda provino de saber que no solo se había hecho justicia, sino que el bien había triunfado de maneras que crearían un cambio positivo duradero. Janet y las gemelas se habían centrado por completo en la destrucción y el robo, pero nuestra respuesta había sido la construcción y el crecimiento, dejando el mundo mejor de lo que lo encontramos. Al apagar las luces y cerrar la oficina, le susurré un silencioso agradecimiento a papá por enseñarme que el verdadero poder no proviene de derrotar enemigos, sino de construir algo tan fuerte y bueno que no puede ser destruido. La mujer que una vez había sido retenida cautiva mientras sus posesiones eran destruidas ahora tenía las llaves de un negocio próspero que brindaba seguridad y oportunidades a docenas de familias. La transformación se sintió como emerger de una larga pesadilla a una luz brillante que nunca se desvanecería. Thompson Industries continuaría creciendo y sirviendo a la comunidad durante generaciones, un monumento viviente a la verdad de que la preparación paciente y el coraje moral siempre triunfarán sobre la crueldad y la codicia al final. ¿Qué harías si descubrieras que tu familia ha estado robando sistemáticamente tu herencia mientras manipulaba a tu padre moribundo? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y déjame saber cómo manejarías una traición tan devastadora. Si esta historia resonó contigo, por favor dale un pulgar hacia arriba para ayudar a otros a encontrarla, suscríbete a nuestro canal para más historias inspiradoras sobre cómo superar la injusticia familiar y comparte este vídeo con cualquiera que necesite saber que la planificación paciente puede triunfar sobre la crueldad inmediata. Gracias por acompañarme en este viaje de transformación y justicia. Que siempre tengas la fuerza para elegir la construcción sobre la destrucción, incluso en tus momentos más oscuros.